Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, bienvenidos, bienvenidas a esta columna aquí en el espacio canal de YouTube del amigo Jesús Escobar y hoy vamos a hablar de Rusia y Ucrania, pero sin darnos, digamos, el lujo de estar comentando el día a día. Eso depende mucho del periodismo justamente de noticias y aquí tratamos de ofrecer un marco más amplio de comprensión, de análisis, más geopolítico que coyuntural, ¿no? A veces es hasta complicado poder seguir los desarrollos diarios de muchísimas cuestiones particularmente lejanas en términos geográficos, pero cercanas en términos de interés, pero de efectos que pueden tener hasta México, Europa, el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, comentar acerca de esa guerra que desde Rusia llaman Operación Militar Especial, anunciada y conducida, empezada en febrero del 22 por el gobierno de Vladimir Putin y bueno, sus militares, luego soportados directamente por incluso Corea del Norte con soldados y Bielorrusia eh, como principal aliado cercano de Putin, pero que poco a poco ha despertado cuando menos la no oposición o hasta el respaldo en el Foro de Naciones Unidas y entre los BRICS y en otros foros internacionales por parte de diferentes países. Y este es el primer aspecto que yo quería notar, como el presunto aislamiento total de Rusia tan propagandeado aquí, por ejemplo, en medios europeos, en medios más conservadores de repente, pero en general también en México, en Estados Unidos sobre todo, pues no se ha dado, no, más bien la guerra y las sanciones europeas, estadounidenses, en contra de Rusia en estos 3 años y medio de campañas militares, han acercado Rusia y China peligrosamente, dirían los aparatos estadounidenses, ya que la unión de sus dos peores y más grandes enemigos no le sienta bien. En este sentido tenemos que leer como primer dato también la política de Trump hacia Putin, si bien muy errática y también hasta insultante en contra de Zelensky, errática respecto del conflicto, pero tendencialmente de acercamiento a Rusia y relativo abandono de este presunto aliado que era o es todavía Ucrania, pues representa justo la idea de Estados Unidos para alejar a sus dos contrincantes en este mundo que se va configurando cada vez más multipolar, en ciertos términos, claro, en donde todavía, en mi opinión, sigue incontrastada en realidad eh, el dominio militar estadounidense, cierto poderío, influencia económica del país y del dólar, pero cada vez más contrastada sí es la hegemonía, es decir, el consenso, el consentimiento global sobre un orden creado en la segunda posguerra, con la Guerra Fría y también después con la globalización neoliberal, pero en que el pivote era Estados Unidos como único. Y entonces esa idea ha sido cuestionada y está siendo combatida por algunos poderes todavía regionales, redes como los BRICS, la misma China como tal, como país, pero también Rusia y otros actores globales, pues ha sido de alguna manera puesta en tela de juicio, ¿no? Sin todavía causar un trastorno en las relaciones internacionales, pero sí de una manera cada vez más decidida, en donde hay proyectos para tratar de abandonar los bancos como el FMI, el Banco Mundial como sistemas, poner en tela de juicio las reglas y hasta el mismo Trump las está saboteando a nivel global, motivando a otros actores justo a salir, ¿no? Y hasta emanciparse como lo trata de hacer India o
la misma China, pero también otros actores como Turquía, eh, por ejemplo. Y entonces, bueno, en ese contexto es que ese mundo basado en reglas que se va cayendo poco a poco provoca la idea, la posibilidad de abandonar incluso el dólar como moneda global de los intercambios, de crear bancos alternativos, ya sea de fomento o de préstamo de última instancia entre países, ¿no? También en su momento el liderazgo de Brasil con UNASUR en Sudamérica también propuso, y de Hugo Chávez en su momento en Venezuela también, proyectos de integración regional diferentes como el ALBA, la misma UNASUR, un reforzamiento del Mercosur, pero también propusieron, de hecho, la adopción de sistemas monetarios y de préstamos distintos que vieran hacia países que tuviesen esa disponibilidad, ¿no? La misma China, Irán, por ejemplo, o Rusia en su momento, un intercambio energético o tecnológico distinto, sur-sur, o bien una integración infraestructural a través de ejes, a lo mejor ahí sí comandados por Brasil en Sudamérica, que eran estos ejes de la IRSA, ¿no? Esa iniciativa de integración infraestructural sudamericana que quedó a medias, pero que se parece un poquito en chiquito dentro de un subcontinente sudamericano, claro, pero a las nuevas rutas o vías de la seda, ¿no? La Road Belt de China, ¿no? Que es una contraglobalización china pensada para vías de tierra y en parte marítimas, pero en donde China no tiene y no va a tener a la brevedad el poderío marítimo que todavía mantiene a flote Estados Unidos y la globalización, así llamada, o sea, la globalización americana basada en ese poderío y dominio de los estrechos, de los mares a lo largo del globo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco como una premisa global arrancando desde un escenario regional, ¿no? Mencionaba justo la guerra europea eh, en Ucrania y Rusia como punto inicial, pero en donde no podemos aislarla de todos los otros equilibrios. Entonces, para no perdernos justo en el día a día, es que doy estas consideraciones de balance a la luz de pues un estudio que tiene que ver con un estudio de largo plazo, ¿no? De la globalidad, de la geopolítica, de el sentido de estas guerras, pero también de la propia observación de diferentes hechos y lecturas de análisis sobre eso que van más allá de la última o penúltima coyuntura en el frente de batalla, ¿no? Se nos ha presentado por un lado, y por un lado también diría que es cierto, que Rusia va dominando efectivamente el escenario bélico con conquistas territoriales que salvo la frontera, digamos así, norte-noroeste del Donbass, se van consolidando en el interior de esas regiones mineras ex-ucranianas, ahora pues, potencialmente rusas, como parte de la negociación, podrían efectivamente ser cedidas, ¿no? O reconocidas de una u otra manera en el tiempo, primeramente por el actor principal de esto, que es Estados Unidos, ¿no? Es una guerra por procura, by proxy, se dice, de la NATO, o sea, la OTAN, los aliados occidentales, particularmente digamos, Estados Unidos, de a lo lejos, pero con presencia interna en Ucrania, etcétera, por lo menos desde los años 10 de este siglo, en que entonces Rusia fue de alguna manera, esto es como se comentaba al inicio, ¿no? Además de estar ganando en el terreno de batalla y haber prácticamente recobrado la soberanía sobre el Oblast de Kursk, que había sido invadido en parte por tropas de Ucrania, ya pues los están cortando efectivamente las llamadas ayudas, ¿no? O soportes logísticos, tecnológicos y sobre todo de armas, los envíos de parte de Estados Unidos a Kiev, no así o no del todo así de los países europeos,
especialmente de los más interesados en que la guerra continúe incluso, ¿no? Como Polonia, Hungría, pero también el eje eh, franco franco-alemán, pero sobre todo Francia y mucho más, ya no está en la Unión Europea, pero sí está en el continente europeo, bueno, como isla, que sería Gran Bretaña, ¿no? Eh, bueno, el Reino Unido en este caso, ¿no? Como país. Entonces, bueno, a partir de este contexto se presenta en cierta corriente de medios, de pensadores, de académicos, también la posible, probable victoria de Rusia, pero esto se presenta así desde que Trump llegó efectivamente y empezó a admitir un cierto escenario posible para una negociación de tregua, de paz, de cese al fuego o de cierre de este conflicto, como lo ha prometido el presidente estadounidense. Se ve difícil, no lo va a hacer como dijo en pocas horas o en pocos días, pero bueno, todavía no ha abandonado el partido como estaba amenazando hacer, ¿no? Que sería también otro escenario importante a considerar, difícil de encarar, porque eso posiblemente daría origen a un conflicto mucho más largo, ¿no? Entonces, la esperanza es que pueda resolverse, pero tampoco se ve así en el corto plazo, ¿no? Estamos hablando de un mediano plazo que va de un año a dos a tres para poner de acuerdo de alguna manera a las partes. Y bueno, claro, Zelensky todavía esperando que no haya elecciones en su país, por un lado, y que siga siendo presidente, digamos, de excepción, pero que por otro lado sean los países europeos, notoriamente Gran Bretaña y Francia, a Italia, también España, claro, todos han enviado, pero y los cercanos a seguir financiando su esfuerzo, digamos, defensivo y bélico, y con el riesgo de que en cambio Rusia, que se ha avanzado y que ha tenido una superioridad eh, no aplastante, pero sí poco a poco cada vez más evidente, teniendo en cuenta que no ha movilizado todo su aparato bélico. Y entonces, frente a eso, Zelensky espera, incluso podría esperarse perder, no espera como esperanza, sino la posibilidad de que pierda Odessa también, ¿no? Y además que los rusos avancen mucho más en el territorio, ¿no? Pero bueno, digamos así, este es el lado que ve a Rusia como posible, entre comillas, si es que podemos hablar en esos términos, claro, ganadora, ¿no? O si no es que triunfadora, según, claro, la propaganda interna en Moscú y eso. Hay que entender que dentro de ciertos países, en particular Rusia, pero también Irán, hasta la misma China, al menos en la parte interior de los Estados Unidos, de hecho una parte trampiana, podríamos decir, pero también Turquía y en sectores de la India hindú, por ejemplo. Hay un concepto que relativiza o hasta critica muy abiertamente, sobre todo en esos países de Asia, claro, la narrativa, la vocación colonialista occidental, ¿no? Sobre todo europea, incluyendo partes de Estados Unidos en contra de Europa como tal, que es la rebelión trampiana también es en contra de sus propios socios, ¿no? Incluyendo México, Canadá, Centroamérica o los países de la Alianza Atlántica europeos, ¿no? Entonces, bueno, y entonces viven en una dimensión histórica, no economicista, y basan una parte de sus decisiones en una proyección cultural de potencia, de expansión, que va más allá de la rentabilidad económica de una operación. Entonces, si razonamos en términos economicistas, racionalistas, clásicos, podríamos decir, o los más hegemónicos también en México, aquí en Italia, donde me encuentro grabando algunas de las columnas, etcétera, últimamente. Y bueno, ahí si razonamos de esa manera, no vamos a comprender exactamente cómo es posible que incluso con las sanciones, con pérdidas humanas y con un riesgo alto incluso de
perder territorio, un país que sí es muy grande y potente, pero que está en crisis demográfica y económica como Rusia, desee y tenga todavía Putin más del 70% de consenso en la operación que le llaman operación especial, ¿no? Para desnazificar, incluso dijeron al inicio, a Ucrania con base en ciertas, claro, evidencias de o algunos batallones o alguna presencia política de sectores de extrema derecha, pero que bueno, más bien fue utilizada como también un señuelo, un elemento de propaganda al inicio para motivar a partes incluso de la opinión pública europea casi casi que a apoyar, ¿no? A presentar la operación de Putin como algo efectivamente digno que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando ganaron la Gran Guerra Patriótica y pusieron en el campo de batalla más de 30 millones de personas asesinadas, ¿no? Bueno, la guerra perdieron, fue una sangría poblacional tremenda para la Unión Soviética, no para Estados Unidos. Eh, pero lograron pues llegar a Berlín y finalmente hasta ocupar a nivel imperial prácticamente toda Europa del Este, ¿no? Bueno, ese concepto de soportar la guerra, soportar fatigas, crisis económicas, hasta pobreza, está bastante inculcada en ciertas naciones, ahora sí, que tienen esa proyección imperial. Ese es un razonamiento muy de la geopolítica, ¿no? No estoy diciendo que sea la única forma de ver las cosas, al contrario, lo pongo un poco para la crítica, para el debate, pero efectivamente ese razonamiento geopolítico y sobre todo de la geografía humana y la geopolítica humana razonan sobre los pueblos y las naciones y las culturas y la cifra antropológico, cultural, histórica de un pueblo para comprender cómo desarrollan conflictos sobre el territorio, sobre el mapa. Y algunas efectivamente tienen todavía una cultura que no es la occidental, aunque creamos que casi todo está uniformado y que la globalización había unido culturalmente, casi que todos los pueblos en una onda u oleada pacífica de pura economía, comercio. Bueno, es una falacia y era parte de incluso un discurso imperial, el de Estados Unidos, ¿no? El discurso de la economía globalizada que aventajaría a todos y todas por igual tarde o temprano, el discurso del derecho internacional, entre otras construcciones, ¿no? De esa proyección de una potencia, claro, la más importante en este sentido en el mundo, pero que también es una ideología. Bueno, en Rusia, en Turquía, en partes de la India, en la misma China, pues hay otras que no son la narrativa occidental y no necesariamente se basan en la propia democracia como tal. Y tienen un soporte, un apoyo popular interno muy, muy fuerte por cierto tipo de, independientemente del líder que la proponga. O sea, no nos importa aquí Vladimir Putin, Xi Jinping o Modi, ¿no? El primer ministro desde el 2014 de la India, o Erdogan, ¿no? O sea, esos líderes podrían efectivamente o fracasar o bien hasta fallecer o perder el cargo por algún golpe interno o alguna cuestión electoral tal vez, aunque eso cuenta muy poco, pero eh, sin embargo la cifra, es decir, la esencia de la construcción histórica de ciertos pueblos, naciones en esta fase y de larga data, claro, no es algo que estamos hablando de 10 años, pues se concreta, se proyecta de esa manera más imperial. En cambio, en otros países eso, después, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa occidental, sobre todo pensemos Alemania, que ni tiene ese tipo de proyección, ni prácticamente un ejército, o en otros países que perdieron, tuvieron que abandonar y perdieron la guerra además, pero también su imperio colonial, ¿no? De alguna manera, o formalmente, según que estaban entre los aliados que ganaron, como Francia o Gran Bretaña, pero básicamente en su propio territorio perdieron población, perdieron economía, perdieron proyección, y entonces viven un poquito de memoria en ese sentido. Aún así mantienen un discurso hasta chauvinista, nacionalista, imperialista todavía y medio colonizador, como también lo tiene
otro presunto imperio emergente que sería Israel, ¿no? Pero con totalmente una proyección básicamente colonial genocida, ¿no? En contra de los palestinos y parte de los árabes alrededor. Entonces, bueno, tenemos proyecciones de ese tipo, pero pueblos que efectivamente están todavía o jóvenes o dispuestos a la guerra o lanzados en esa mentalidad en donde democracia, mercado, libertades, paz no representan los valores principales. Es por eso que se explica para mí el consenso, en este caso de Vladimir Putin, y en caso de fracaso del siguiente líder que sí quiera recuperar, por ejemplo, Ucrania, ¿no? Después de la anexión de Crimea, también una opinión común, digamos, entre los rusos y ha sido que Ucrania son como una especie de primos extraviados de alguna manera que hay que reconducir, ¿no? Y entonces, bueno, existe esa mentalidad, ¿no? Hay una expresión incluso mayoritaria. Por eso es un poco como podríamos explicar por qué ciertas naciones nos parecen sí, proclives de alguna manera a este tipo de operaciones o proyección internacional efectivamente agresiva. Y Rusia, sin embargo, no podríamos decir que va ganando en un sentido tal vez territorial. Sí, quizás logre algún acuerdo con Donald Trump, más que con Zelensky o con quien le suceda ahí en la presidencia, pero también tiene una crisis demográfica tremenda. Tiene ahora menos de los 160 millones de habitantes, entonces creo que por ahí de 150 millones en el país más extenso del mundo. Tiene la amenaza china por el sur, es decir, la aspiración eh, del celeste imperio, ¿no? De la República Popular de tener una salida al Ártico, en territorios que fueron incluso suyos, ¿no? Por la parte siberiana, arriba de Mongolia, y entonces, bueno, aún declarando mucha amistad con Rusia y ahorita aprovechándose bien de que está en un conflicto armado y de esa triangulación ahí con la OTAN y Estados Unidos, pues China también tiene esas aspiraciones, ¿no? Para nada o no necesariamente pacíficas como nos hace creer, además de la recuperación de Taiwán con las buenas o por las malas, como ha dicho el mismo presidente chino, ¿no? Xi Jinping en su momento, para antes de 2049 incluso. Entonces está como en los planes de largo plazo, que ya no está a largo plazo, de el gigante asiático. Entonces, aparte de sufrir esa relación y nunca haber sido propiamente un pueblo amigo o aliado del pueblo chino, Rusia entonces tiene esa complicación de que la guerra la envió, la mandó directamente entre los brazos de China, no tanto la guerra, sino las sanciones europeas, el hecho de haber querido de todos modos ocupar un país que se estaba acercando a la OTAN y para eso justo Putin como excusa y como realidad también, pero lo invadió. Y bueno, entonces ese lo coloca en un problema. Para dentro de 20, 30 años Rusia tendrá unos 130, 140 máximo, según las estimaciones, millones de personas. O sea, será menos poblado que México, pero sí, sí seguirá siendo el país más extenso del mundo, en donde podría entonces esa situación descontrolarse, ¿no? De alguna manera la renuncia al imperio soviético, lo que era la unión de las repúblicas socialistas soviéticas territorialmente, ¿no? De hecho, con varios procesos independentistas, separatistas, etcétera, fue pensado para todavía mantener, independientemente del líder, decía yo, el pueblo ruso mantiene esa idea incluso de superioridad y de imperial, de proyección imperial, y ese era un intento más que de democratizar o de volverse a la economía de mercado y todo eso, sí ha sido un intento de como que apretar la dimensión imperial territorial, la extensión, la pérdida de control para, sin embargo, mantenerse como comunidad política viable, como país, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay riesgos entonces para que el país siga como tal. El conflicto en Ucrania produjo la ampliación de la OTAN, aunque, o sea, por ejemplo, para Finlandia, ¿no? Y otros países, ahí están Suecia, y así que no estaban.
y están cada vez más en las fronteras todavía de la esfera de influencia de Moscú. También se reforzó el nacionalismo de Kiev en función antirrusa, ¿no? Sobre todo en la región justo de la capital. Entonces ese va a ser un punto de interrogación en Ucrania y en el largo plazo difícilmente se va a resolver, al menos en el mediano plazo, ¿no? Y finalmente empujó dos cosas. Los rusos, ya lo dije, prácticamente los brazos de Beijing, lo cual no es bien visto por el mismo pueblo ruso, pero tácticamente, temporalmente se aceptó, pero por eso creo que les interesaría más y les interesa más a Putin y al gobierno acercarse nuevamente a Estados Unidos más que a la potencia en ascenso vecina, ¿no? en Asia. Y finalmente trajo otro problema. Los americanos, es decir, los estadounidenses, básicamente las puertas de casa. Sabemos que la CIA desde 2014 o poco antes ya mantiene decenas de pequeñas bases, centros de operación en toda Ucrania y además ya trajo a la OTAN y propiamente a las fuerzas angloamericanas efectivamente en las fronteras de Bielorrusia, de Rusia, ahí por los países bálticos, sobre todo en Polonia, en, toda la frontera cerca de justo también Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, eso también ha sido un punto de que podemos decir, bueno, qué tipo de eventualmente victoria supuestamente va a presentar Putin en su propio país, dentro de Rusia y hacia afuera, ¿no? Claramente las versiones serán distintas, encontradas, y lo que vaya quedando de esta historia lo veremos reflejado en diferentes libros de textos y narrativas, hasta muy discordantes. Entonces hay que tener presentes, yo creo que los elementos que traté de mencionar aquí en la columna estructurales de largo plazo que tienen que ver justo con esa cifra o esencia de, del pueblo, de la nación, de los pueblos que componen todavía la esencia de Rusia como tal, independientemente de esa concepción de la historia por liderazgos, casi que por, no digo que chismes, pero eventos muy, muy coyunturales del día a día, ¿no? Entonces espero haber aportado a eso, todavía también para mí es un campo en construcción fascinante que tiene que ver justo con, más allá de la economía, entender la geopolítica, ¿no? El despliegue geográfico de los conflictos, pero a través de esa geografía humana, ese entendimiento cultural, antropológico también de los pueblos, más allá del líder que temporalmente, supuestamente los gobierna, ¿no? Les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente.